Como pueden ver en esta imagen, observamos un voltímetro, ¿no? Un multitester, ¿no? Un aparato, un equipo que mide diferencia de potencial, ¿no? Aquí estamos observando el caso de dos pequeños limones, esto lo pueden hacer ustedes en su casa, en la cual se ha introducido una pequeña lámina de cobre y aquí una pequeña lámina de zinc, ¿no? O de otro material puede ser, ¿no? Estaño, ¿no? Otro tipo de metal. Y se ha hecho un circuito cerrado de tal manera de que este instrumento electrónico está registrando un voltaje, o sea, una diferencia potencial. Lo que nos dice en la lectura es que prácticamente el sistema está generando corriente, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, como a partir de los frutos, a partir de los cítricos o de otro tipo, ¿no?, de materiales que tenemos en casa, podemos generar corriente eléctrica. Justamente esta es la parte interesante del tema de hoy. Celdas galvánicas, parte 1. Veamos cuál es el objetivo para esta sesión de clases. El objetivo se centra en fundamentar teóricamente de qué manera se genera la corriente eléctrica. Vamos a ver en el transcurso que son dos maneras. El día de hoy va a ser básicamente analizar las actividades de los electrodos, aquellos materiales metálicos que tienen diferencia de potencial, un concepto que también vamos a verlo luego. Y la otra forma, que ya corresponde a la próxima semana, es cómo generamos corriente eléctrica modificando las concentraciones de los electrolitos. Entonces, esta es la sesión número 9, que tiene como finalidad darnos a conocer de qué manera el hombre puede aprovechar de la riqueza de las sustancias químicas, cómo esta energía química se convierte en energía de tipo eléctrica. Analicemos la siguiente experiencia. Usted puede ver en este recipiente que tenemos un vaso que contiene una solución de una sal de plata. De manera particular, como podemos leer acá, nitrato de plata. Y vamos a dejar introducir una pequeña lámina de un metal muy conocido por ti, que es el cobre. Tú sabes muy bien que el cobre es un conductor de la corriente. En general, los metales son conductores de la corriente. Entonces, ¿qué cosa crees tú que sucederá si dejamos una lámina de cobre dentro de una solución que contiene nitrato de plata, que en particular contiene cationes plata más 1? De repente me dirás, profesor, no pasa nada, que el cobre se queda ahí. No sé qué debe pasar, ¿no? Pero vamos a ver que sí ocurre algo. Y para ver que ocurra algo, tenemos que ser muy observadores. Observar prácticamente todo lo que ocurra en la superficie de este metal llamado cobre, así como también en la superficie de esta solución. Para comentarte, la solución de nitrato de plata es una solución incolora. El cobre metálico es medio rojo-naranja, ¿no? Conforme el tiempo transcurra, nos vamos a dar cuenta que la solución que es incolora va a cambiar de color. A ver, algo así va a pasar. Lo que va a ocurrir es que va a cambiar más o menos a un color azulino. Si tú recuerdas, hay una sustancia denominada sulfato de cobre o sulfato cúprico que se caracteriza porque tiene color azulino. Ahí vemos el fondo, digamos así, incoloro, pero está que se torna azulino. Como dice acá la respuesta, la solución inicialmente incolora se torna azul. ¿Qué estará pasando? Algo, ¿no? Ese algo tiene que ver con el metal cobre. Este metal cobre pareciera que se está desprendiendo. O sea, que está saliendo del metal y está pasando a la solución. ¿Podemos leer? La justificación es que de manera espontánea, y esta parte hay que subrayarla, espontánea, los átomos de cobre se oxidan. O sea que pasan a la solución en forma de catión cobre más 2.
Esto explica el cambio en el color, ¿no? El color, bueno, lo que era incoloro hasta que se torna azul. ¿Te das cuenta? Entonces es un fenómeno, repito, espontáneo, y podemos decir que es una reacción química, porque una manera de darte cuenta que hay una reacción química es mediante el cambio de color. Sin embargo, conforme el tiempo transcurra, esa coloración se hace cada vez más intensa, ¿no? Estamos observando que cada vez se hace más intensa, ¿no? Pero estamos notando, no sé si tú puedes observar, que aquí hay un sólido, mire. Inicialmente la lámina era una lámina planita, pero ahora hay un sólido que se encuentra encima de la lámina. Claro, usted nos preguntará si el cobre se está oxidando, alguien tendrá que reducirse. Y que se reduce efectivamente la plata. El catión plata experimenta una reducción. Por lo tanto, esta reacción es una reacción de tipo redox, ¿no? Como acá puedes leer, de manera simultánea, los iones plata más 1 se reducen al convertirse en plata metálica. En otras palabras, el cobre pierde electrones mientras que la plata los gana. Bueno, es una experiencia que, repito, se puede hacer en laboratorio teniendo estos reactivos químicos. Pero lo curioso aquí, lo importante es ¿por qué ocurre el fenómeno, no? Vamos a hacernos una pregunta. A ver. Y si analizamos lo contrario implica que ahora, en vez de introducir una lámina de cobre, introduzco una lámina de plata. En vez de tener una solución de nitrato de plata, ahora tengo nitrato cúprico. Vamos a ver qué es lo que sucede. Dejamos una lámina de plata en una disolución de nitrato cúprico. Como te comentaba, el cobre en forma de catión tiene una coloración media azulina, ¿no? Acá lo hemos pintado medio celeste. Y acá está la lámina de plata, como te das cuenta que está haciendo contacto. La pregunta es la siguiente: ¿ocurrirá algo similar como en el caso 1? Este es el caso 2. Vamos a darnos cuenta que lo podemos dejar ahí 10 minutos, 20 minutos y no pasa nada. El tiempo transcurre y no se hace ningún cambio. En otras palabras, no hay reacción química. Pero qué contradictorio, ¿no? Si tenemos a los cationes o a los metales, plata y cobre, solo que hemos invertido. La pregunta la pregunta que haríamos sería, ¿por qué no? ¿Por qué no ocurre eso? Si repasamos la diapositiva anterior, aquí hemos dicho de que el cobre se está oxidando, ¿verdad? Y la plata se reduce. Entonces, para que ocurra un cambio, el catión tiene que reducirse y el metal tiene que oxidarse. Ahora, vámonos a lo nuestro. Si queremos que ocurra un cambio, significa que el catión cobre debe de reducirse y la plata metálica debe de oxidarse. Si no ocurre es por alguna razón. Esa razón tiene que ver con una base teórica que se llama la termodinámica. Vamos a aprender que los cationes y los metales puros van a tener diferente actividad. Los cationes van a querer ganar electrones, van a querer reducirse. Y los átomos neutros, o los metales, en este caso que se llaman electrodos, van a querer oxidarse. El hecho de que no ocurra, en este caso particular, implica que si yo comparo al catión cobre con el catión plata, vamos a ver que el catión plata tiene mayor fuerza o mayor facilidad para poder reducirse. El catión cobre, al no tener esa fuerza frente a la plata, simplemente no se reduce. Y eso es lo que ocurre aquí, de que el cobre, como tiene menor potencial de reducción en comparación con la plata, no experimenta reducción. Desde el punto de vista termodinámico, como te decía, la semirreacción de reducción será espontánea si el potencial estándar de reducción del ion presente lo justifica. En este caso, el potencial del cobre debería de justificarlo, pero no lo justifica. En la siguiente tabla, que tiene como denominación tabla de potenciales estándar de reducción,
cuyo símbolo justamente viene a ser este, ¿no? El E con un cerito y acá red de reducción. También vamos a ver de que así como hay un potencial estándar de reducción, también hay un potencial estándar de oxidación. Lo curioso es que si el potencial estándar de reducción de un elemento, vamos a poner aquí un ejemplo, a ver, el caso del potasio. Este potasio tiene carga +1, pero acá tiene carga 0, lo que indica que el potasio se está reduciendo. Cuando el potasio se reduce, su potencial de reducción vale menos 2.92 voltios. Lo que yo te decía es, ¿qué sucede si yo te pido el potencial de oxidación? Ya no el de reducción. Si te pido el de oxidación, implica que ahora esto se invierte. O sea, el que se oxida sería el potasio neutro y el potasio +1 es el producto de la oxidación. Hacemos esto, ¿no? Se invierte. Si tú inviertes, entonces el signo va a cambiar. Va a ser ahora positivo 2.92 voltios. ¿Ya? Eso tenemos muy en cuenta porque cuando queramos conocer el potencial de una pila o de una celda galvánica, vamos a tener que saber que uno de los electrodos implica oxidación y el otro implica reducción. Bueno, te voy a explicar un poco más a detalle la tabla. ¿Ya? Pon atención y observa bastante la tabla. En esta tabla, en esta columna, tenemos, se puede llamar semiceldas, en la cual los que se encuentran a la izquierda de esta barrita oblicua son cationes. La mayoría son cationes, ¿no? Como te puedes dar cuenta, la mayoría son cationes. Ahora, lo que se encuentra después de esta barrita vienen a ser los mismos elementos, pero en estado neutro, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es reducción. En una reducción, los cationes ganan electrones para ser neutros. El litio gana un electrón y se hace neutro, pero el calcio y el magnesio ganan 2 electrones cada uno, mientras que el aluminio gana 3 electrones para ser neutro. Cada catión va a tener una fuerza determinada para poder ganar a esos electrones. Esa fuerza relativa es justamente este potencial. Son los potenciales o las fuerzas que experimentan los cationes para poder ganar electrones. Lógicamente tú te preguntarás, pero aquí es negativo. O sea, ¿cuál es el significado, profesor, de que sea negativo? No, porque más abajo ves valores positivos. Bueno, por lo general, cuanto más positivo sea el potencial de reducción del catión, nos va a indicar de que los cationes que tienen estos potenciales tienen mayor facilidad para reducirse. O sea, mayor facilidad para ganar justamente los electrones. A diferencia de los negativos que van a tener dificultad. Pero esa dificultad se va a ver compensada con el fenómeno inverso. Es decir, si ellos no tienen tanta facilidad para poder reducirse, sí lo van a tener cuando ellos se oxiden. Ya que, como te dije hace un rato, el signo cambia. Si tú inviertes, este será positivo, este también, y ellos ¿qué serán? Negativos. Parece mentira, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Bueno, otra cosa que también es importante. Estos valores numéricos han sido determinados a ciertas condiciones. La palabra estándar implica 3 cosas importantes. Observemos. 1. Que la concentración molar de los iones presentes en el electrolito o en tu vasito llamado vaso de la celda, estos iones van a estar a una molaridad de 1. Si hubieran gases, como por ejemplo el hidrógeno, que es un gas, la presión de los gases debe ser 1 atmósfera. Y para todos los casos, la temperatura debe ser 25 grados Celsius.
Profesor, ¿qué pasaría si uno de estos valores cambia? Bueno, si uno de los valores cambia, significa que las condiciones dejan de ser estándar y se le llamaría condiciones no estándar. En ese caso, estos valores estarían cambiando. Ahora viene la pregunta que tú te estás haciendo, me imagino. ¿Y cómo se obtienen estos numeritos? Bueno, vamos a ver así. Mientras más positivo sea, es espontáneo, ¿verdad? Y mientras más negativo sea, es no espontáneo. Lo que se hace es lo siguiente. Se hace una comparación entre dos elementos. Algo similar al caso anterior, en el cual estaba la comparación del cobre con la plata. Y hemos demostrado que el catión plata tiene mayor facilidad que el catión cobre en poder reducirse. Vamos a verlo. A ver, observemos esto. Busquemos al catión cobre. Justo aquí lo tengo, mira. Aquí tengo el cobre más 2. Este cobre más 2 cuando se reduce, ¿cuánto es su fuerza o facilidad para reducirse? 0,34 voltios, ¿verdad? Ahora compara la plata. Busquemos a la plata. Aquí te encontré. La plata cuando se reduce, su fuerza de reducción es 0,80 voltios. En otras palabras, entre cobre y entre plata, la plata tiene mayor facilidad para reducirse a diferencia del cobre. Eso explica por qué la plata se reduce y el cobre no. Muy bien. Ahora, hay que también ver aquí que esta ordenación responde a esto, ¿no? Que mientras más me encuentre yo hacia abajo, de arriba hacia abajo en todo caso, voy a tener mayor facilidad para reducirme. Bien, a continuación vamos a pasar a la obtención leída en un voltímetro. En la siguiente imagen estamos observando justamente una pila o una seda galvánica, ¿no? Para explicarte, acá tenemos dos vasitos, 1 y 2. Tenemos aquí al metal cobre y acá tenemos al electrodo de hidrógeno, al cual, como te dije, se le asignó el valor de 0. Si yo comparo el potencial del hidrógeno con el potencial del cobre, porque este caso le corresponde al cobre, que justamente es lo que tengo acá. ¿Ok? Entonces, entre el hidrógeno y cobre, el que está más abajo es el cobre. 0,34 le gana 0,00. Eso explica por qué el cobre tiene mayor facilidad para reducirse que el hidrógeno. Bueno, aquí no se nota muy bien, pero acá el voltímetro marca 0,34 voltios. Justamente lo que marca el voltímetro es este numerito, mira. ¿Te das cuenta? Ahora, como dije hace un rato, si el cobre tiene mayor facilidad que reducirse que el hidrógeno, esto implica que el hidrógeno tendría que oxidarse. Y acá hace la reacción. El hidrógeno, conforme ingresa, pierde sus electrones y se convierte en catión. Y el catión está acá. Cuando los electrones pierden, vienen por acá. Y estos electrones pasan por el voltímetro y van a llegar hacia el electrodo de cobre. Es como si el cobre estuviese recibiendo, ¿no?, a estos huéspedes que son los electrones. ¿Qué cosa pasará con los cationes que se encontraban en el vasito? Porque acá tengo una solución con cobre, ¿te acuerdas? Este cobre se reduce, o sea que gana electrones. Y al ganar se deposita encima del cobre. Esto va a ser posible de que el grosor de esta lámina aumente. ¿Por qué aumenta? Porque el cobre se deposita. La solución, que tiene una coloración media celestita, media azulina, con el tiempo se hace más incolora, porque los cationes cobre están que se van. Bien, este accesorio llamado puente salino lo vamos a explicar con más detalle cuando hablemos de la celda de Daniels. No, con más detalle lo vamos a explicar. Aquí lo que quiero que tú sepas es que el potencial de un elemento se calcula en base al potencial del hidrógeno, al cual se le asignó el valor de 0. Ahora vámonos a otros casos.
Lo hice con el cobre, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer con el zinc. Acá tenemos el zinc. El lugar del hidrógeno es el mismo, pero he cambiado la lámina, mira. Ahora tengo una lámina de zinc. Esta lámina de zinc se encuentra dentro de una solución que contiene zinc más 2. Puede ser nitrato de zinc, sulfato de zinc, ¿no? Una sal que contenga zinc y que esté en el agua disuelto. Si tú te das cuenta, si eres muy observador, te das cuenta que los electrones se mueven ahora de izquierda a derecha, cuando antes se movían de derecha a izquierda, ¿verdad? Lo que te ocurrió entonces es un fenómeno contrario al anterior. Si el zinc está liberando sus electrones, lo está perdiendo, significa que el zinc se está oxidando. En cambio, el hidrógeno, al aceptarlo, se estaría reduciendo. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Miremos aquí en la tablita. ¿Dónde se encuentra el hidrógeno? Aquí. ¿Dónde se encuentra el zinc? Aquí. Si te das cuenta, el potencial de reducción del zinc es negativo. O sea que el zinc, como quien dice, no quiere reducirse. En cambio, el hidrógeno sí. 0 es mayor que menos 0.76. Por esa razón, el catión hidrógeno se reduce y en este caso, como va a ocurrir una oxidación, tienes que invertir esto. Al invertirlo, el que se oxida es el zinc neutro y esto cambia a más 0.76. Justamente ese 0.76 lo lees acá. Aquí está. Solo que repito, no se ve muy bien. 0.76. Yo lo estoy leyendo más de cerca. ¿Ya? Entonces, de esa manera se ha conseguido estos numeritos. Claro, tú dirías, profesor, pero si usted está leyendo 0.76, ¿por qué sale negativo? Correcto, es una buena apreciación. Pero yo te voy a decir que sale 0.76 cuando el zinc se oxida. Si el zinc se oxida es positivo, pero si tú inviertes, o sea, harías la reducción, va a ser negativo. Es así como se ha conseguido tabular y diseñar la tabla que tú ves ahí. Manéjalo bien, te recomiendo, porque los problemas que vamos a hacer, todo tiene que ver con potenciales. Potenciales estándar de cada electrodo. Muy bien, vamos a pasar ahora a justamente analizar lo que habíamos dicho hace un momento. ¿Te acuerdas que vimos cuando comencé la sesión? Yo comencé con esto. Tenía un vasito que contenía catión plata. Y este catión plata se encontraba en solución. Habíamos dejado una lámina de cobre. ¿Te acuerdas? En el otro caso yo te pregunté, ¿no? ¿Y qué pasaría si se invierte? ¿No? O sea que ahora la plata está acá y acá está el cobre. ¿Te acuerdas que aquí no pasaba nada? Y aquí sí ocurría algo, ¿verdad? Lo podemos ver, mira, observa. En este caso el cobre más 2 experimenta si experimenta una reducción, su potencial es 0.34 voltios. Pero la plata más 1, si experimenta una reducción, su potencial es más 0.80. En otras palabras, si yo comparo al catión plata con el catión cobre, repito, catión plata con el catión cobre, vemos que de los dos cationes, el que tiene mayor facilidad para reducirse es el catión plata. Por esa razón, en los dos casos, el que sí se reduce es, en el caso 1, la plata se reduce, mientras que el cobre no puede reducirse frente a la plata. Y acá podemos leerlo, ¿no? Acá se lee así. Como el potencial estándar de reducción del catión plata es mayor al catión cúprico o cobre más 2, entonces es favorable la reducción del ion plata más 1. Por consiguiente, el cobre metálico debería ¿de qué? De oxidarse. Bien,
para terminar esta parte, vamos a ver cuáles son esas semireacciones. Y acá lo tenemos, ¿no? La plata se reduce y se convierte en plata metálica. Acá tenemos reducción. Mientras que el cobre se estaría oxidando. Estas son las semireacciones que ocurren, pero ¿en dónde? En el vasito número 1. En el vasito 2 no ocurre reacción. La tabla que se observa es un pequeño resumen para un poco diferenciar lo que fue la electrólisis de lo que corresponde ahora a las celdas galvánicas, o también llamadas celdas voltaicas o pilas voltaicas. En ambos casos, tanto en electrólisis como en celda galvánica, la corriente eléctrica involucrada es de tipo continua, ¿ya? Eso no te olvides, es corriente continua tanto en electrólisis como en celda galvánica. Sin embargo, en celda galvánica la corriente eléctrica es generada. Es generada debido a la diferencia de potencial de los electrodos, ¿no? En este caso los electrodos serían los metales. O también se debe a la diferencia en las concentraciones de sus electrolitos. Eso corresponde ya al tema de la sesión siguiente. Cuando uno habla de electrodos, aquí hay una también similitud con respecto a electrólisis. El ánodo es el electrodo donde ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Eso es común con electrólisis. En este caso también vamos a hablar de electrodos activos, ¿no? Electrodos activos, o sea, electrodos que participan en la reacción. Como la mayoría son metales y los metales se oxidan, entonces los electrodos activos serán aquellos que experimenten justamente oxidación. Cuando se oxida, sus átomos se desprenden y pasan a la solución. Por esa razón, estos electrodos van disminuyendo su masa. Ahora, aquí sí hay una diferencia que quiero que lo anotes, lo tengas en cuenta. En una celda de electrólisis, el ánodo era positivo. ¿Por qué? Porque hacia el ánodo iban los aniones, que son negativos. Entonces, como tienen signo contrario, se atraen. Sin embargo, aquí, tómalo muy en cuenta lo que te voy a decir, el ánodo es negativo. No es que sea contradictorio, sino que es el origen de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica nace justamente en el electrodo anódico, porque en el ánodo, como te dije, ocurre la oxidación. Entonces, como son electrones negativos que se están perdiendo, este sería el electrodo de menor potencial de reducción, se podría decir, ¿no? Mientras que el cátodo sería el de mayor potencial de signo positivo. Bien, finalmente, ¿qué cosa ocurre en el interior de la celda? Llámese en el electrolito. Si bien es cierto, los electrodos se oxidan, los iones, que son los cationes, van a experimentar reducción. Y la reducción va a ocurrir en el cátodo. Esto permite que los cationes que se van a reducir se van a depositar en el electrodo llamado cátodo, haciendo que la masa del cátodo aumente cuando la masa del ánodo está disminuyendo. Bueno, todo lo que se ha mencionado tiene que ver con el hecho de justificar de qué manera generamos corriente eléctrica partiendo de la energía química que lo tienen los cuerpos o las sustancias químicas en general. El hecho de cómo nace una pila, cómo el hombre diseñó un dispositivo para generar corriente eléctrica, algo portátil como son las pilas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un puntero láser, ¿no? Y cada vez que hago esta acción, ¿no? Se ve ahí la luz. Pero la pila que está aquí adentro está que se gasta, ¿no? Al igual que la batería de tu celular, entre otras cosas más. Estos dispositivos que hoy en día ya lo conocemos, tienen un origen. Y el origen se remonta a inicios o a fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Estamos hablando
víspera del 1800. La primera persona que la historia de la ciencia química nos comenta que fue la que menciona el hecho de que se genera corriente eléctrica fue el médico Luigi Galvani. Este médico, fisiólogo de profesión, observó de que cada vez que él tocaba las ancas de una rana, acá tenemos una rana muerta lógicamente, partida en la mitad, no se ve su torso ni su cabeza porque está partida en la mitad la rana, y estaba colgada, ¿no?, de un material metálico. Cuando él hace contacto este metal con la parte de las ancas de la rana, él observa que la rana comienza a convulsionar, ¿no? Comienza a realizar una serie de movimientos, convulsiones, como si estuviera viva, pero estaba muerta, partida en dos. Fue un asombro que llevó Luigi Galvani. A cualquiera lo hubiese asombrado, ¿no? Pareciera que la rana estaba viva, pero sin cabeza, ¿no? Sin torso. Bueno, él justifica esta hazaña, este experimento, dándonos a entender que en el interior de estas ancas de la rana había corriente. Y esa corriente él lo llamó la corriente animal. Bueno, así fue como el fisiólogo lo plantea. Sin embargo, meses después, su compatriota, se podría decir, el señor Alessandro Giuseppe Anastasio Volta, este señor, más conocido como Alessandro Volta, no estuvo de acuerdo en los planteamientos del médico. Él decía que la causa de la convulsión era otra. La causa de este movimiento espontáneo era otra. Él era físico y tenía conocimiento, ¿no?, de los potenciales, de las diferencias de potencial o la diferencia de la facilidad de oxidación de los elementos metálicos. Volta plantea que el movimiento del animal se debe a que se ha hecho contacto con dos metales diferentes, como ya lo hemos demostrado, ¿no? El hecho de que tú cierres un circuito con dos elementos o dos metales diferentes se genera corriente. Esa corriente atraviesa el interior del animal y el sistema nervioso permite el movimiento. Como todavía había parte de la columna vertebral, el sistema nervioso, fue lo que permitió el movimiento de la rana, ¿no? Entonces, Volta plantea eso y queda sustentado de que la generación de corriente eléctrica tiene como causa la diferencia de potencial de los metales que hacen contacto. Bien, acá tenemos una pequeña imagen, ¿no?, un cuadro en el cual tenemos aquí sentado al famoso emperador Napoleón Bonaparte, conquistador, ¿no? Este señor de nacionalidad francesa invita a Alessandro Volta para que vaya a Francia, a París, y exponga sus resultados ante los científicos franceses que se encuentran ahí todos asombrados. Esta es una pintura muy interesante en el cual sobre la mesa se encuentra justamente la pila que Volta lo diseñó. Una pila en la cual él utilizó discos de diferentes metales y entre disco y disco colocó un paño húmedo con sal. Hace un circuito cerrado y se da cuenta de que genera corriente eléctrica. Bueno, un poco de anécdota histórica que también es bueno mencionar, ¿no? Napoleón encargó a todos los científicos que construyan la pila más grande del mundo, ¿no? Fue la hazaña y tarea que le encomendó a la comunidad científica. Vamos a ver la pira de Daniels. Esta pira de Daniels, del científico Daniel, que lleva su nombre, en este caso, tiene como fundamento teórico algo que ya lo conocemos. Tenemos aquí un electrodo de zinc en una solución de sulfato cúprico. Tenemos el metal zinc con el cobre. Si nosotros recordamos los potenciales, vamos a ver que el zinc tiene facilidad para oxidarse, el cobre no. Por lo tanto, si tú dejas una lámina de zinc sobre una solución de cobre, el zinc se va a oxidar. Y mira lo que va a pasar. Va a pasar esto. Lo que está ocurriendo es que el color azulino está que cambia de color.
está apareciendo una mancha rojiza. Esa mancha rojiza es el depósito del cobre, porque el cobre está que se reduce mientras el zinc se oxida. Por esa razón, más o menos he tratado de simular que la masa del zinc disminuye, mientras que el cobre está que se deposita. Muy bien. Más adelante quedaría así, ¿no? Quedaría ya mayor concentración de cobre, ¿no? Y la masa de zinc va a ser cada vez menor. Ahora, lo importante de Daniels es lo siguiente. Si bien es cierto, hay ganancia y pérdida de electrones, la pregunta sería, ¿cómo no podemos extraer los electrones y llevarlo a un foquito y prender el foquito? Claro, había un problema que se tenía aquí. El problema era, bueno, acá tenemos, antes del problemita, acá tenemos la ecuación fundamental, la cual explica que el zinc se está oxidando y el cobre se reduce. Acá está el problema, el inconveniente. El contacto directo entre el metal zinc y el cobre no permite el traslado de electrones. O sea, es como si los electrones se perdiesen, ¿no? Y el hombre, por lo tanto, no podría aprovechar esos electrones y trasladarlo a otro lugar. Pero justamente fue Daniel quien diseña. El consciente se da cuenta de que si hacemos contacto dos metales, uno neutro y uno en ion, no nos conviene, porque reaccionan ahí. Pero ¿qué sucede si los separamos? Justamente veremos la pila que él diseñó. Bueno, Daniel diseña una pila que es la que tú estás observando. Dos vasitos que contienen soluciones de nitrato, nitrato de zinc a la izquierda, nitrato de cobre a la derecha. Pero mira, en cada solución él ha introducido el mismo metal, ¿no? Aquí ha introducido el cobre y allá ha introducido el zinc, ¿no? Entonces, estos metales, al hacer contacto con los iones de su mismo material, no van a experimentar reacción. Estamos viendo que el voltímetro está marcando 1.103 voltios. Justamente ese 1.103 voltios es la diferencia potencial máxima que se alcanza cuando tengo cátodo de cobre y ánodo de zinc. Recuerda que en el ánodo ocurre la oxidación. Efectivamente, tú puedes observar que el zinc se está oxidando. Está perdiendo electrones, mientras que el catión cobre está reduciéndose y ganándolo. Bien, este es el diseño de Daniel, que fue muy importante porque permite al hombre generar corriente eléctrica haciendo uso de este sistema. Ahora sí, viene el momento de explicarte qué cosa es ese accesorio que está en el centro que une a los dos vasitos. Ese accesorio se llama puente salino. Es un recipiente de vidrio en forma de U invertida que contiene en la parte inferior dos tapones, ¿no?, porosos, pero en el interior contiene una solución, una sal de nitrato de potasio. La misión de la sal de nitrato de potasio es evitar que las celdas se polaricen. ¿Por qué se van a polarizar? Tú te preguntarás. Mira, si el zinc se está oxidando, el zinc pierde electrones, pero la cantidad de zinc estaría cada vez aumentando porque el zinc está que cae. Eso implicaría de que la cantidad de carga positiva estuviese aumentando. Lo contrario ocurre aquí, ¿no? En el caso del electrodo de la derecha, como los cationes cobre están que se reducen, la cantidad de carga positiva está disminuyendo. Si disminuye la carga positiva, la carga negativa que estaba presente es la que prevalece. Entonces, para evitar eso, el puente salino tiene la misión de que los cationes se vayan hacia el cátodo. O sea, el catión potasio que está en la celda se va hacia el extremo derecho llamado cátodo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de compensar la carga positiva que está que se pierde, o entre comillas, se está reduciendo. Los aniones nitrato se van hacia el ánodo. De esa manera, el exceso de carga positiva se ve compensado con la negativa, que son los nitratos. Bien, ese es sí el funcionamiento de una pila hecha por este científico de apellido Daniels. En los problemas vas a encontrar tú un diagrama, una representación de lo que viene a ser la celda. Acá tenemos al zinc, acá tenemos al cobre,
Acá tenemos solución de cobre, solución de zinc. Justamente están dibujadas las dos celdas y estas barritas paralelas simbolizan al puente salino. Bueno, las preguntas que vamos a resolver, porque de aquí vamos a pasar a problemas, tiene que ver con comparación de potenciales, ¿no? Aquí estamos observando una lista de 3 cationes y de 3 átomos neutros de 3 metales diferentes. Cuando el zinc de carga más 2 se convierte en zinc neutro, experimenta reducción. Y cuando el zinc neutro se convierte en zinc de carga más 2, experimenta oxidación. Pero hemos dicho de que la facilidad de oxidarse y reducirse responde al conocimiento del potencial de reducción y oxidación. Por ejemplo, estamos observando ahí, flechita para la derecha, cómo los cationes se reducen y su potencial es negativo para cada uno de ellos, lo que me indica que estos cationes no quieren reducirse, pero sí oxidarse. Sin embargo, podemos hacer la siguiente comparación, que hacia arriba aumenta el valor del potencial, ¿no? Si te das cuenta, está cada vez aumentando el potencial, lo que indica mayor facilidad para reducirse. Si hacemos lo contrario, por ejemplo, cuando los átomos neutros se convierten en catión, su potencial cambia, es positivo porque es oxidación. Vemos que de los 3 numeritos, L es mayor. O sea que entre zinc, aluminio y calcio, el calcio tiene mayor que potencial de oxidación. Tiene mayor facilidad para oxidarse en todo caso. Bien, esto nos va a ayudar bastante para los problemas. Comencemos con el primer ejercicio. Teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción, prediga si los siguientes contactos favorecen la ocurrencia de reacción redox. Primero, introducir una lámina de zinc en una disolución de nitrato de plomo. Segundo caso, añadir ácido clorhídrico sobre una placa de zinc en estado sólido. Para resolver problemas como este, tenemos que trabajar obligatoriamente con potenciales. Pero antes tenemos que saber quiénes son los iones que van a competir. Justamente ahí dice, se deberá analizar la presencia de los metales en su forma sólida e iónica. Para nuestro caso, en el caso número 1, tenemos por ejemplo una lámina de zinc que va a hacer contacto con el plomo de carga más 2, ¿no? Lo vemos ahí a la izquierda. Y en el caso segundo, el catión hidrógeno que proviene del ácido clorhídrico versus el zinc. Ahora, para responder y ver quién tiene mayor potencial entre esos elementos que estoy comparando, tenemos que mirar la tablita. A ver, observemos. Zinc con plomo. Zinc, voy a buscarlo, acá te ayudo. Acá tengo el zinc, mira. Acá tengo el zinc. ¿Ya? Negativo 0.76. Plomo, acá te encontré. El plomo negativo. Tanto el zinc y tanto el plomo tienen potencial negativo. Pero la pregunta es, ¿quién es mayor entre ellos dos? Esa flechita que me indica que hacia abajo aumenta la facilidad ¿para qué? Para reducirse. O sea que si yo comparo entre zinc y entre plomo, como tiene mayor potencial de reducción, se estaría reduciendo y el zinc se estaría oxidando. Justamente es lo que estaba señalando, ¿no? Las cantidades. Pero si yo analizo ahora, en el segundo caso, catión hidrógeno con zinc, a ver, acá tenemos al zinc y el catión hidrógeno, ¿dónde se encuentra? Aquí. Aquí tengo el catión hidrógeno, potencial 0. Así es. Vemos que entre el zinc y el hidrógeno, el zinc otra vez no puede reducirse, pero sí oxidarse. Entonces el hidrógeno se estaría reduciendo. Entonces recuerda, que quede claro, en ambos casos el zinc se oxida.
mientras que el hidrógeno y el plomo se estaría reduciendo. Vamos a responder entonces a la primera interrogante. Primera respuesta. Al introducir una lámina de zinc en una disolución de nitrato de plomo, sí ocurre cambios. Hemos dicho de que el zinc se oxida y el plomo se reduce, ¿no? Y usted puede ahí comprobar las semireacciones. El zinc se está oxidando y el plomo se está reduciendo. Esta imagen, que no ha salido muy nítida, pero al menos es una imagen que nos puede ayudar. Miren, acá tenemos la lámina de zinc. Esta es la lámina de zinc. Este líquido es la solución que contiene plomo. Pero ¿qué está ocurriendo? Los cationes de plomo se están depositando sobre la lámina de zinc. Esto que está acá es el plomo que proviene de la reducción. Esa sería la respuesta número 1. Si queremos complementar, como esto es algo espontáneo, responde a una reacción. La reacción que está ocurriendo acá, que es la reacción de oxidación y reducción, si tú sumas las dos ecuaciones, quedaría así. Quedaría así. ¿No? Se cancelan los electrones y te queda zinc más plomo a la izquierda y en productos zinc más 2 más plomo metálico, ¿no? Esa reacción redox es espontánea. Ahora pasemos a la respuesta 2. Al añadir ácido clorhídrico sobre zinc, bueno, aquí ocurre una reacción química. El zinc va a oxidarse tremendamente hasta convertirse en cloruro de zinc. Esta reacción va a desprender hidrógeno, ¿no? Justamente aquí en la imagen se observa el tubito de ensayo, un pedazo de zinc, le echan ácido clorhídrico y se ven burbujitas, que son hidrógeno que está saliendo. Es una reacción de desplazamiento simple, es un redox, que se puede ver ahí, mire. Como ya sabemos, el zinc se oxida mientras que el hidrógeno se reduce. Finalmente, si sumamos, tenemos a la ecuación redox, que es esa. Esa reacción tiene un potencial estándar positivo, lo que indica que el fenómeno es de tipo espontáneo. Pasemos ahora a otro ejercicio. La pregunta que te hacen a ti es la siguiente. ¿Se da espontánea la siguiente reacción redox, que lo puedes observar? Cloro gaseoso más yoduro en estado acuoso te da cloruro acuoso más yodo sólido. Para responder esta pregunta, si es espontáneo o no, tenemos que comprobar que el potencial de la celda o de la reacción neta debe ser positivo. Para eso tenemos que ver cómo ocurre la oxidación y la reducción. El cloro tiene carga 0, el cloro diatómico tiene carga 0 y el cloro monoatómico tiene carga -1. Lo que está ocurriendo es que el cloro se está oxidando. O se está en este caso, a ver, de 0 a -1, se está reduciendo. Mientras que el yodo se estaría oxidando. Semireacciones. El cloro se está reduciendo, como te dije, y el yodo se estaría oxidando. Pero queremos conocer los potenciales. Para eso vamos a la tablita. El cloro gaseoso está acá, mire, observe. Este cloro gaseoso se convierte en cloro -1. Fenómeno de reducción. ¿Cuánto es el potencial? 1,36 voltios. El yoduro se oxida. Eso lo vemos acá arriba. El yodo molecular se estaría reduciendo. Pero como me dice que se oxida, tenemos que esto invertirlo. Lo pones al revés. Al invertirlo, esto también se invierte. Se convierte en oxidación. Y el potencial tendría que ser negativo. Ojo, tendría que ser negativo su potencial. Ahora, si queremos conocer el potencial de la celda, tenemos que hacer una suma. Y eso lo vemos acá. Para que la reacción sea espontánea, se debe cumplir que el potencial de la pila debe ser mayor que 0. Y acá está la ecuación que tienes que tú tenerla muy en cuenta. El potencial de la pila es la suma de potencial de oxidación más reducción. Entonces lo que yo tendría que hacer es reemplazar los valores y hacer la suma. Sumando estos valores, potencial de oxidación del yoduro y potencial de reducción. Vamos a ver. Bueno,
Ese 1,36 corresponde al potencial de reducción del cloro, ¿verdad? Mientras que este numerito, como va a sufrir oxidación, tienes que invertirlo. Al invertirlo, cambia de signo. Por eso ahí es negativo. Si tú sumas, en realidad la suma es una resta, va a ser 0,83 voltios. Si es positivo, significa que el proceso es de tipo espontáneo. Siguiente ejercicio. A partir de los datos de la siguiente tabla, escribe la sustancia que se le indica. Te comento, acá tenemos potenciales, ¿no? Habría que ver si son de oxidación y reducción. Acá tenemos los valores y queremos responder las preguntas que están ahí. Primera pregunta dice, la forma reducida del oxidante más fuerte. A ver, ¿quién es el oxidante más fuerte? El oxidante más fuerte es aquel que tiene facilidad para reducirse. A ver, en este caso el cloro se está reduciendo, ¿verdad? Sí, se está reduciendo. Aquí el cloro tiene carga 7 y acá tiene carga 5. Se está reduciendo. El zinc tiene carga 2 y acá tiene carga 0. Se está reduciendo. Todos son potencial de reducción. Pero tú quieres al oxidante más fuerte. Bueno, el oxidante más fuerte será aquel que tenga mayor potencial de reducción. Como todos son reducción, habría que ver quién es el mayor. A ver, ayúdame. ¿Quién crees que es el mayor de todos? El mayor de todos es este de aquí. ¿Te das cuenta? Como es 1,35, significa que el cloro, este cloro que está acá, es el que tiene mayor facilidad para reducirse. Por lo tanto, a él se le llama el agente oxidante. El cloro sería el oxidante más fuerte. Pero te están pidiendo la forma reducida. La forma reducida sería el cloruro, ya que él, como se reduce, me da la forma reducida cloruro. Vamos a comprobarlo. Efectivamente es el cloruro. Ya es la respuesta a la primera alternativa. En la segunda, un catión que pueda ser oxidante y ser reductor, o sea que puede reducirse y puede oxidarse a la vez. A ver, busquemos. A ver. Aquí, observa esto, miren. Aquí tenemos un anión y acá lo tengo, ¿no? Pero la pregunta dice un catión. Ah, ya. Yo estaba mirando los aniones. Catión, busquemos cationes más abajo. A ver. Aquí, ya lo encontré. Mire, aquí tenemos estaño más 2 y acá tengo estaño más 2. ¿Te das cuenta? Es el único que se repite. En este caso el catión, estaño, se está reduciendo. ¿No? Se está reduciendo. Pero en este caso, el catión, estaño se reduce. Pero si tú lo inviertes, esto lo pones al revés. Ojo, si lo pones al revés, ¿qué sería? Oxidación. O sea, el catión estaño puede reducirse y puede oxidarse dependiendo de el tipo de celda que tú tengas, ¿no? La pregunta solamente es, ¿quién es el catión que puede oxidarse y puede reducirse? Bueno, la respuesta sería el estaño más 2, este señor. La especie más reductora. La especie más reductora. La especie más reductora será aquella que tenga mayor facilidad de oxidarse. Como todos son reducción, oxidarse implica que tú vas a invertir todo. Todo vas a invertirlo. Y al invertirlo el signo va a cambiar. ¿Está correcto? Entonces, si yo cambio de signo, todos van a ser negativos, mire. Pero ¿quién es el único positivo? Aquí lo tenemos. Si tú inviertes va a ser positivo. Por lo tanto, cuando él se invierte, él estaría oxidándose. Te piden la especie más reductora, o sea, la que tenga mayor facilidad de oxidarse. Sería el estaño. Perfecto. Y terminamos con esta sesión. Última pregunta. Un anión que pueda ser oxidante y reductor. ¿Te acuerdas que te pregunté hace un rato, en el caso del catión? El anión lo dije, ¿no? ¿Ya lo encontraste? Aquí está, mira. Este anión se puede reducir, pero también si lo inviertes, se puede oxidar. Entonces queremos quién se oxida y se reduce. Sería en este caso el clorato. Ese catión se llama el catión clorato.